Vamos a saludar a esta hora en nuestros estudios en Miami a Pedro Freire. Él es presidente de Práctica Internacional de la firma Ackerman, profesor adjunto de Derecho de la Universidad de Columbia en Nueva York. Gracias por estar con nosotros. Un buen día para usted. Bienvenido al informativo de NTN 24. Muchas gracias por haberme invitado. Señor Freire, hablemos de esta visita, la primera visita del mandatario galo a la isla, François Hollande, que le pregunto yo qué tipo de espaldarazo representa para Estados Unidos y Cuba en este proceso de restablecimiento de relaciones, tal cual lo ha dicho François Hollande apenas ha arribado al aeropuerto en La Habana. Bueno, yo creo que es significativo desde el punto de vista, lo que se comentaba en la noticia, de que es el primer dignatario de uno de los grandes poderes del oeste que visita a Cuba, y además lo hace precisamente en el contexto de esta nueva fase mucho más abierta de las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba, y entre Cuba y el resto del mundo. Yo creo que esto indica que el paso de esas aperturas va a estar incrementando y que se va a estar reconociendo por diferentes dignatarios y mandatarios de los países más significativos. Ahora, señor Freire, vemos, ayer recibía el Papa Francisco en el Vaticano a Raúl Castro, vemos hoy la llegada de François Hollande a La Habana, vemos cómo poco a poco se le van abriendo las puertas al régimen cubano, lo que se podría calificar quizás como un despeje diplomático hacia el régimen de los Castro, sin que en el interior se produzcan realmente cambios. Siguen habiendo violaciones a los derechos humanos por parte del régimen. ¿Por qué no exigir? ¿Por qué en medio de este despeje diplomático, si se podría llamar así, en medio de esta apertura internacional hacia el régimen castrista, por qué no exigir primero el cambio en el interior antes del exterior? Esa es una pregunta que se ha postulado repetidas veces y es un problema del huevo y la gallina. Y hay una tesis que dice a Cuba se le mantiene cerrado hasta que el régimen cambie sus abusos de los derechos humanos, que continúen. Y hay otra tesis que dice, si vienen esas aperturas, vienen esos contactos y viene, por ejemplo, una visita de alguien como François Hollande de la cuna, una de las cunas de la democracia y las libertades civiles, y viene una visita del Papa Francisco, que es campeón de los derechos humanos, que entonces la manera que funciona es, primero vienen los pequeños cambios que han empezado a haber en Cuba desde el ramo económico y también estas aperturas diplomáticas, y entonces hay un foro directo para que alguien, por ejemplo, con la capacidad moral y el peso moral del Papa Francisco le pueda decir directamente a Raúl Castro que tiene que cesar los abusos de derechos humanos. ¿Y qué tan conveniente es que esto haya sucedido antes de que haya este encuentro con el Papa Francisco, de Raúl Castro, antes de que François Hollande pise tierra ahí en La Habana? ¿Qué tan conveniente hubiese sido eso? Que se mire primero hacia adentro de lo que viven los cubanos dentro de la isla antes de hacer cualquier tipo de acercamiento o de visita. Yo creo que volvemos al tema de la tesis. Yo creo que parte del razonamiento aquí es que al forzar estas aperturas, o sea, al quitarle las barreras a Cuba, decirle, muy bien, perfecto, siéntate a la mesa con las personas mayores y ahora vas a escuchar, vamos a empezar a hablar de temas diplomáticos, vamos a pasar a hablar de relaciones, vamos a empezar a hablar de temas económicos, y ahora déjame decirte cómo se comportan las naciones del primer mundo en referencia a los derechos humanos. Yo creo que lo que hace es que crea ese foro directo para esa conversación. Agradecemos a Pedro Freire, el presidente de Práctica Internacional de la firma Ackerman, profesor adjunto de Derecho de la Universidad de Columbia en Nueva York, por habernos acompañado en el informativo de NTN 24 desde nuestros estudios en Miami, Florida. Muchísimas gracias. Feliz día.